¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández del programa Diálogo Abierto de Evolución Radio Comunitaria. Y como todos los días estamos aquí en el programa con invitados interesantes, tratando temas que nos competen a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la exasambleísta Alexandra Castillo, con quien vamos a conversar algo interesante. Alexandra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ronald. Gracias por el espacio. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, con la ex asambleísta Alexandra Castillo vamos a conversar algo que a todos nos llama un poco la atención y creo que la mayoría quiere mencionarlos, quiere hablarlos, pero no se ha dado la oportunidad. Y hoy lo vamos a hablar aquí. ¿Cuáles son las similitudes que tiene la Asamblea Nacional del 2008 o la que en su momento fue con Alianza País y la que actualmente tenemos en el 2025 con ADN? Alexandra, cuéntanos un poquito, tú ya tienes una trayectoria política, vienes de una historia ya conoces los antecedentes políticos. Cuéntanos, ¿cómo fue la Asamblea Nacional, o logras recordar lo que fue la Asamblea Nacional del 2008, cuando Alianza País se ganó con una gran mayoría? Estimado Ronald, te comento que ¿Me escuchas? ¿Me escuchas tú? ¿Aló? Ronald, ¿me escuchas? ¿Aló? Aló, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho. ¿Tú me Ya, escuchas? parece que se nos fue la señal. Sí, Sí, un te rato escucho nos claramente. desconectamos. Sí, se me fue la señal lamentablemente. Bueno, Ujú. les estaba comentando, no sé si tú recuerdas cómo fue la Asamblea Nacional del 2008 cuando Alianza País ganó con una gran mayoría. Claro, Ronald, un poco, por supuesto, te imaginas que era primera vez que teníamos un gobierno que proponía muchos cambios, que había una expectativa del pueblo en general por las propuestas que le había hecho y sobre todo llamaba mucho la atención que él proponía una nueva asamblea, una constituyente. Aparte de una constituyente, él reformaba la constitución, valga la redundancia, de 1998. Entonces era una expectativa, pero también al mismo tiempo llamaba la atención y había una contradicción en el sentido de que él terminó con el Congreso para establecer una Asamblea Nacional, que es lo que hoy tenemos. Entonces, eso era un poquito de lo que estaba llamando la atención en esa época. Y sí, él tuvo su gran mayoría, con la gran mayoría y con el gobierno, se puede decir que sí propuso muchas leyes, hizo muchos cambios. Y uno de los cambios que él hizo, y ustedes saben que hasta el momento se está viendo, aparte de la Asamblea de Montecristi, es el consejo, la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCS, supuestamente era con la intención o el interés de manejar en sí independientemente la elección de las diferentes autoridades que sean imparciales. Eso es lo que se quería y se buscaba, pero lo que hemos visto a este punto que se ha manejado, perdón la expresión que voy a utilizar, es como que un poco se inclinan al gobierno de turno, el CPCCS, de acuerdo a quien ingresa. Entonces, eso es lo que se logra ver. Otra de las cosas que se vio mucho en la asamblea del 2008, aparte de tener un poco, sí, de autoritarismo y tener el control que tenían también en esa época, un poco el enfoque que tenía esta asamblea en sí era el reconocimiento de los derechos, como un poco manejar más el agua, la naturaleza y la participación ciudadana. Recuérdate que ellos manejaban mucho este tema participativo, participación ciudadana, la gestión pública, y eso ese es el enfoque que ellos empezaron a vender en ese tiempo. Sí,
Sí lo recuerdo, y algo que me llamaba mucho la atención es que nació como una constituyente, algo que nuestro presidente actual también está proponiendo. Entonces, En efecto, sigue, lo está proponiendo, pero veamos cuál es el enfoque de raíz y qué es lo que quiere cambiar en sí, porque hasta ahora no tenemos clara la visión hacia dónde quiere ir nuestro presidente actual. O sea, yo no estoy en contra de que lo quiera hacer o lo quiera lograr o lo pueda lograr. O sea, él llegó con una votación muy alta. El Ecuador, el gran porcentaje, más del 50% lo ha apoyado. Él puede tener el apoyo todavía, pero hay algo que tiene que tener claro. El Ecuador, en la actualidad, lo que necesita es una estabilidad económica, lo que necesita es trabajo, lo que necesita es salud, lo que necesita es seguridad, que ya para el año 7 meses que estábamos, que antes era de prueba, que se decía, dejémoslo, no tuvo presupuesto, nos cogió de imprevisto, es un periodo corto. Ahora ya no es un periodo corto. Él ganó unas elecciones y el pueblo necesita respuestas. El pueblo está esperando ya una ejecución de un plan de acción concreto. Entonces, vamos hacia allá y veamos qué propone la constituyente. Según su vocera, la semana anterior o esta semana, no estoy muy clara, salió que iban con la consulta popular. Pero la consulta popular de 2, 3 temas que sí, los tratamos en la asamblea anterior, pero son básicos. Vamos a invertir 60 millones de dólares, 120 millones de dólares que no tenemos en la actualidad, que hacen falta para educación, que hacen falta para salud, que hacen falta para vialidad. ¿Los vamos a invertir para qué? Para hacer una consulta popular, digo yo. sí, efectivamente. Bueno, eso y otro tema que también nos llama mucho la atención y es una de las preguntas que nos pusieron aquí. La Asamblea del 2008 también se aprobó como hoy lo están haciendo. Tenía una gran mayoría e ignoraron a los otros movimientos políticos. Lo mismo que está pasando el día de hoy. Están ignorando a la segunda mayoría. Les guste o no les guste, se está aprobando las leyes así estén en contra de los demás. Entonces, estos comparativos nos traen mucho a qué pensar entre la izquierda y la derecha y entre quienes realmente están gobernando. ¿Por qué está pasando otra vez esto cuando la mayoría pensó que era la izquierda la que manipuló y que organizó todo para que se aprueben en Noche de Medios Gallos? O sea, todas las leyes les aprobaban a ellos. En ese entonces su presidente Rafael Correa Delgado, y hoy está pasando exactamente lo mismo. ¿A qué se debe esto? Ahora lo que nosotros podemos analizar desde mi punto de vista y con ciertos políticos que nos hemos sentado a conversar, es una competencia por el poder o es una competencia por ver quién logró más o quién lo pudo hacer. O sea, no estamos viendo las necesidades del pueblo. Antes podíamos haberlo dicho, es por el ego personal o es por quién tiene más poder o es por quién logró catapultar o desarrollar mayores proyectos en beneficio de los ecuatorianos. Este momento no lo estamos viendo de esa forma, lo estamos viendo como una competencia. Rafael Correa llegó hasta este punto, yo lo quiero enterrar a él y yo quiero lograr más. Pero en esta competencia de poder no estamos viendo que estamos llevándonos de por medio el bienestar y el desarrollo de un país de 18 millones de ecuatorianos. Porque este momento el déficit es mucho más alto. Este momento no tenemos recursos. Este momento la deuda externa es mucho más alta. Este momento no tenemos salud. Este momento estamos viendo que no tenemos vialidad. Solo me gustaría saber en qué se invirtieron los presupuestos. ¿Cuántas vías hicieron de todos los proyectos que ofreció el presidente? ¿Cuál de todas las vías a nivel nacional está construida? ¿Cuántos contratos se ejecutaron? Otra cosa, ¿no vamos a tener apagones? La Contraloría ya dio un poco un adelanto de los exámenes especiales de los borradores que hicieron.
¿Qué pasó ahí? A eso también es bueno algo que quisiera toparlo, pero va a ser en otro programa, lamentablemente. Eh, Algo que muchos también nos mencionaban, ¿por qué no? ¿Qué pasa con las pérdidas económicas? ¿Qué pasa con las indemnizaciones a todos los que pierden? Hoy tenemos pérdidas de agua en el sur. Hoy tenemos, por causa del agua, tenemos pérdidas económicas. Pero se ve que nadie se responsabiliza de las indemnizaciones a las personas que están perdiendo sus negocios, a los que están perdiendo, a todos los que generaban un negocio, ya que el Estado va a seguir cobrando los impuestos del SRI y tienen que seguir pagando todos los impuestos, pero ¿quién se responsabiliza de esas indemnizaciones? No sé si tú nos podrías decir algo acerca de este tema. De ahí volvemos al nuestro. A ver, ahí es donde tiene que estar esta nueva asamblea, el nuevo Ecuador, proponiendo leyes, los nuevos asambleístas proponiendo leyes en beneficios de estas personas que van a ser afectadas por falta de agua, por falta de luz, que vamos a tener cuántas pérdidas. Ahí es donde se tienen que unir todas las bancadas de derecha, de izquierda, dejando las ideologías. ¿Por qué? En beneficio de los ecuatorianos, no solo para coger y dejar de lado y perdonar los benditos intereses y sobre todo en esta cuestión que es para, se me fue el término, perdóname, para dar de baja los intereses dentro del SRI, que es la pelea y la disputa en cada uno de los económicos urgentes que se envían. O sea, no me parece lógico. Está bien, siempre estamos favoreciendo a los más grandes y a las empresas, a los multimillonarios, y los pequeños, y los de a pie, y las microempresas, los que deben 1,000, 2,000, 3,000 dólares, pero que no les alcanza porque su proyecto de emprendimiento no dio para poder pagar. Los que deben, los que empezaron con una deuda de 300 dólares en el SRI, los que empezaron con una deuda de 400 dólares en la super de compañías porque no legalizaron la SAS o porque no pudieron salir adelante. O sea, ¿quién piensa en ellos? Incluso los que nunca entregaron el codificador o el equipo en CNT y ahora están con coactiva y ni siquiera pueden entrar a trabajar al sector público porque no tienes el certificado, porque tienes impedimento. ¿Quién piensa en ellos? Y CNT sigue metiéndose el dinero de cada uno de los deudores en el bolsillo. Nadie piensa en ellos, porque las deudas solo lo único, la otra ley que se reformó, donde se condonaba los intereses, pero son intereses, pero nadie piensa en esta, sobre todo en descontar o dar de baja estas benditas deudas que son sin sentido. Nosotros enviamos una reforma, igual cuando se puso esta condonación de leyes para las SAS, que se analicen en las SAS. Porque hay muchas SAS que ni siquiera se constituyeron y tienen un montón de multas y glosas. Claro que hay otras también que han sido mal utilizadas, pero no se Tenemos una consideró SAS la que reforma. compró generadores eléctricos, creada de un... Imagínate, o sea, qué bueno que esa sí pudo hacerlo, pero hay otras que no salieron. Entonces, no pueden pagar aquí, como se dice, justos por pecadores. O sea, hay que hacer un análisis a profundidad. Pero también cuando los asambleístas de bancadas independientes o de las bancadas pequeñas envían observaciones a las comisiones, como ser de régimen económico, se tienen que tomar en consideración, pero no, se toman en consideración solo lo que conviene para el Pero gobierno de turno. ahí estamos volviendo a caer en lo que ya nos pasó. En el 2008 se ignoraron a todas las otras bancadas, se ignoró a las minorías. Hoy les están ignorando, o sea, opinen lo que opinen, igual se somete a votación y la mayoría gana. Entonces, Solo, ¿cuál es la diferencia? Rona, hay algo aquí que me haces caer en cuenta y recordar. El PCC, la mayoría de los asambleístas del PCC propuso la ley para que se entreguen los fondos, los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sin que pase por medio del Banco Central y lo que tiene que hacer ahora el desembolso el gobierno, porque son los fondos que les competen y son de ellos. Y el año anterior esa ley fue aprobada en la Asamblea y fue vetada por el presidente de la República.
veto total, no parcial. Ya es un año y se tiene que volver a tratar en la Asamblea Nacional. ¿Y sabes por qué no hay desarrollo en cada uno de los gobiernos y en los cantones? Porque no tienen esos recursos, porque esperan que el presidente de la República les entregue ese dinero, porque tienen que esperar la voluntad de él, porque no hay la independencia como lo había antes. Entonces, aquí no es que yo estoy en contra del gobierno, no es que yo estoy a favor de un partido o de otro. Yo lo que estoy es a favor y sobre todo viendo las necesidades es de los 18 millones de ecuatorianos. Que este recurso tiene que ir al de la junta parroquial, tiene que ir al del municipio, tiene que ir al de la prefectura. ¿Por qué? Porque este momento que están, sobre todo en la zona del oriente, con el invierno, necesitan esos recursos. Algo me decían, ayer me llegaba una noticia con respecto a la destitución del alcalde de Loja. Sí que no tienen agua a 2, 3 meses, algo así, es un problema. Pero tampoco tiene con qué hacer obras porque no tiene todos los recursos. No lo justifico. Algo más se ha de ver de profundidad. No he investigado el tema, no sé. Ante esto, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo a un Daniel Noboa joven, o sea, viéndolo a Rafael Correa cuando era joven, o viéndole al próximo Rafael Correa. Ah, no quiero juzgar, no quiero ir más allá. Solo creo que es un presidente joven que los ecuatorianos le dio la oportunidad de gobernar y todavía está a tiempo de liderar y demostrar que puede ser un líder. Algo que Que me no recuerda cometa los errores que cometieron los del pasado y que después le pueden pasar factura. Que vea hacia adelante y que rectifique y que vea que los 18 millones de ecuatorianos, no todos le dieron el voto, pero los 18 millones de ecuatorianos lo necesitan y necesitan un gobierno que sea un líder y que lo pueda y que los guíe y los saque del hoyo en que nos estamos así cada vez yendo más abajo. En el 2008 la gente votó por una nueva sostenibilidad, una luz al final del camino del Ecuador. Veníamos de un tema de corrupciones tan fuertes que no duraban los gobiernos. Hoy, en esta última elección, votaron los jóvenes, pero votaron por lo que querían ver. Nosotros hicimos una encuesta en redes sociales y alrededor de las universidades, y muchos de los jóvenes nos decían eso. Querían llegar de 20 años a liderar una empresa y hacer lo que les dé la gana, algo que no lo pueden hacer. Y por eso se veían reflejados en Daniel Noboa, porque él es el único que puede estar al frente de cualquier lado y hacer lo que le dé la gana, sin esperar que nadie le diga nada. Y la gente se ve reflejada en eso, los jóvenes. Y muchos de esos jóvenes son los que votaron por él. Los jóvenes, de hecho, la mayoría de los jóvenes votaron por él porque quieren hacer eso. Entonces, cuando tenemos una inconsciencia, una ciudadanía inconsciente que quiere llegar a dirigir una empresa, pero hacer lo que me dé la gana, a llegar cuando me dé la gana, hacer lo que yo quiera y sin que nadie me diga, ¿qué esperamos de resultados? ¿Cuáles van a ser la, la, la reacción de todo esto, de todas estas acciones que estamos haciendo? Ronald te comentó que nosotros también hicimos un análisis después de las elecciones y antes de las elecciones, porque se veía esto, lo que tú dices. Y lo pude palpar con ciertos familiares cercanos. Y uno es mejor a veces quedarse callado, porque no sé si has escuchado este dicho, que muchas veces en la familia y con cercanos hay que obviar para no enemistarse de hablar de política y de religión. Porque son un poquito de temas contradictorios y sobre todo cuando una de las partes es muy cerrada y no quiere entender, no quiere saber, no quiere razonar. Los jóvenes votaron por una moda, por un modismo. Votaron por una postura, como tú dices, por quererse sentir Daniel Noboa. Votaron por querer tener una esposa como Lavinia Balbonesi, por poder tener el poder que él tiene, por
irse a la playa, por sentir esa comodidad, esa libertad de poder ir a la playa, de disfrutar. Pero lo que no se dieron cuenta y no analizaron que detrás de esto hay un trabajo, que detrás de esto hay una responsabilidad y para llegar a esto hay que tener una preparación. Entonces, los jóvenes no hicieron un análisis. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en una etapa y estamos viviendo una etapa del momento, no de ver el más allá, no de la responsabilidad y mucho menos de la colectividad. La juventud vive el momento. Pocos son los jóvenes que hacen un análisis y una mea culpa de si cometieron un error. Entonces tomaron la decisión por la moda, por lo que está en auge y listo, se fue. Hoy no les importan las consecuencias. Lo hicieron, siguen en el auge, no hay problema. Quienes nos tocará solucionar los problemas o analizarlo y ver hacia dónde podemos ir y un poco guiar, y también es responsabilidad de nosotros, los que tenemos un poco más de edad. No me creo tan vieja, tengo mis años, pero mi espíritu sigue joven, pero es responsabilidad de educar y de concientizar a la juventud, porque muchas veces no calamos en el mensaje, no llegamos con el mensaje adecuado a ellos, de que si no tenemos recursos, ¿recursos en qué sentido? Como país, que si no cuidamos el recurso, que es el agua, el aire, sino el medio ambiente, después no vas a tener un espacio adecuado y coherente para vivir. No vas a tener dónde tener tu perrito, qué es lo que les gusta, no vas a tener dónde salir a caminar, una playa donde ir de vacaciones y mucho menos compartir con tu familia. Entonces hay que llegar a ese punto, a concientizar con ellos, pero repito, a veces no tenemos el mensaje adecuado y no calamos en la mente de ellos. Entonces, eso es lo que... Ante eso te preguntaría, ¿qué consideras o qué consideras que son las similitudes entre el gobierno del 2008 y el 2025? A ver, similitudes en los dos gobiernos es el autoritarismo y el tratar de captar todos los poderes para poder manejar y lograr su objetivo, el control total del país. Que no está mal si es que vas hacia la cima. No estaría mal. O si va a ser en un bien común. Un bien común exacto. Pero poder tener todo el control de todos los sistemas del Estado, no estoy de acuerdo. Pero Y esto sobre todo, por ego, por prepotencia. tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. O sea, a veces yo creo que cuando somos electos por el pueblo o cuando hemos trabajado mucho por el pueblo, esas cosas se las deja de un lado. Pero cuando llegamos y hemos estado, siempre hemos nacido en cuna de oro y no nos ha costado nada y aparte nos cae el poder de arriba, creo que no valoramos eso. Y tenemos que aprender a valorar ese tipo de cosas. El poder es efímero, el poder se va. Mira cómo está ahora Rafael Correa. ¿Tú crees que es bonito estar, ser un expresidente y que no puede regresar a su país? ¿Ser un prófugo de la justicia? ¿O ser tildado por todas las cosas malas que hizo? Yo creo Pero que lo también más lógico es que te recuerden por lo poco que hiciste y lo hiciste bien o lo intentaste hacer bien. Y no, por lo mucho que hiciste y que fue un desastre. Y aparte perseguido por la justicia. Bueno, de hecho puede viajar a muchas partes del mundo. Recién estuvo por ahí, anda haciendo cosas con otras personas. No, en el mundo sí, pero al país no regresas. Y puede controlar todo lo que él quiere porque lo sigue haciendo. E incluso estuvo en esto del Festival de los Cannes, por ahí lo vi también. Por supuesto. ¿Qué considerarías que son las diferencias entre estos dos gobiernos?
Dame un segundo que por aquí me está sonando. No puedo cerrar. A ver, las diferencias entre los dos gobiernos sería que Bueno, creo que se a ver, nos... dentro de ellos, perdóname un segundo, espérame que tengo un problema de conexión. Ahí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Ahí, ya. ahí, ¿sí? Ya. La diferencia entre dos gobiernos, un poco la juventud, un poco el proyecto político con el que iniciaron, la mentalidad que tenía el uno y la diferencia más grande, el uno de derecha y el otro de izquierda. Pero de ahí las propuestas han sido similares, van por ahí mismo. O sea, podría decirse que es lo mismo, que están yendo en el mismo camino, sino que el uno abanderó una bandera de izquierda y el otro se votó por la bandera de derecha. Así es. Así es. Eso sería lo único de diferente, que abanderaron distinta bandera, pero al final del día están haciendo lo mismo. Así es, este momento lo siguen haciendo de esa forma y tú sabes que es un poco difícil la situación, ver algo con profundidad y claridad, porque si nosotros queremos ver al punto de que si hay una propuesta de leyes, perdóname, si hay una propuesta de leyes un poco más grandes, perdóname que me siguen que si hay una propuesta de leyes más grandes en el sentido de que de para cambiar o para modificar una estructura en el país, una estructura económica, no hemos visto. Pero en este punto, las leyes que este momento se están cambiando ya están estabilizadas, ya han estado planteadas, solo estamos modificando ciertas cosas a favor de el presidente actual. No es que se está haciendo un cambio global en sí. Entonces, que Son decirte, leyes que ya están establecidas, pero las están modificando. Pero así esa es. modificación también no es que le dejen desventaja a la ciudadanía o a la población en general. Por supuesto, porque este momento lo que se necesita, como decía al inicio, es una ley para una reactivación económica al 100%, no una que te ate de manos y que te deje más inseguro. Es como hemos visto incluso las denuncias que están por inconstitucionalidad, porque ahora los servidores públicos incluso se sienten desprotegidos. Todas las personas trabajan con un miedo porque no te garantiza nada. O sea, no sabemos hacia dónde va. Pero eso no es bueno también por una parte, porque teníamos, o sea, vamos, ¿cuántos no hemos sido maltratados por servidores públicos? Que se Ah, creen no, dueños de las pero instituciones. siempre, a ver, solo voy a eso, pero siempre la Loseta ha tenido esto de la evaluación. Pero siempre Desde el nos han... 2010, si no me equivoco, si no es 2008, es 2010, está implantada la evaluación constante. O sea, simplemente Sí, la refrescaron y le incluso, dijeron que ahora se va a hacer otra vez la evaluación. sí, incluso había un grupo, no sé si tú viste en redes sociales que había un grupo de servidores públicos que dijeron que no van a permitir que se les evalúe, que ellos ya son con nombramiento y no quieren que se les evalúe. Ese es el punto. Lo que pasa es que no se cumple la normativa de la evaluación constante. O sea, yo estoy de acuerdo que se evalúe a todo funcionario público. Y la misma forma como te hacen en la empresa privada. Porque de esa forma tú te vuelves eficiente y se puede decir, desquitas tu salario y estamos de acuerdo. Está bien eso. Pero tampoco se puede ser una persecución, porque muchas veces en el sector público se vuelve una persecución, porque como hay gobierno, como hay cambios en Lo, la se, parte administrativa, hay cambios de los gobiernos de turno, entonces quienes se quedan del anterior, los nuevos que ingresan, empieza la persecución hacia los anteriores. O sea, eso es lo que se da y ese es el miedo que tienen los funcionarios que se quedan, ¿no? es lo que pasó en el 2008, cuando gran parte de los servidores públicos con nombramiento fueron votados y se ingresó a servidores públicos de las filas de Alianza País en ese entonces. Por Que existe supuesto. ahora, hay un grupo y que siguen denunciando por haberles votado intempestivamente. Claro, Eso en ya el pasó, decreto y hoy podría el volver a pasar. 638, exacto, se dio eso, creo que fueron cerca de 20,000 personas, si no me equivoco, 20,000 o 30,000, algo así Más fueron o menos por funcionarios. ahí. 30,000 creo que eran, no recuerdo muy bien. Pero ya Sí, pasó, sí, o sea, existe este grupo, incluso hemos estado muy vinculados a estos grupos de servidores públicos que nos decían, nuestras hojas están perfectas,
pero simplemente no éramos parte de Alianza País y por eso nos votaron. Sí, por eso digo, se repite la historia. Porque ahora hemos reformado o hemos refrescado la ley para podernos sacar de arriba a personas que me imagino que son un poco la piedrita del zapato, que no te dejan trabajar. Y muchas veces hay servidores, incluso no son ni de nivel jerárquico superior, sino que quienes te hacen el agua sucia, perdona la expresión, en el sector público a veces son de mando intermedio o son los mandos bajos, que son los que conocen más la movida de cada una de las instituciones o de las empresas y ellos están ahí como que un poquito enquistados y capaz que por ahí es donde quieren mover un poco la situación. Creería, puede ser. Se creería que se quiere hacer lo mismo que en el 2008, votar a los que no son afines al gobierno para meter servidores que sean afines al gobierno. No, no te puedo asegurar Eso ya eso, pasó pero en el 2008. puede ser que, o sea, ahí sí. ¿Quién sabe? Veamos cómo se van dando las circunstancias y No, cómo se ya eso aplica ya el pasó. reglamento a esta ley. No he visto el reglamento todavía de esto, no sé si ya está estipulado ese reglamento, hay que verlo cómo va. Claro, me refería porque ya pasó, porque gracias a eso, bueno, siempre han habido personas prepotentes en, el en las instituciones públicas, siempre han habido, pero en el gobierno desde el 2008 para acá había más. Incluso veamos doctores que son SP5, SP6, que ya empiezan a tratarte mal. Entonces, y como saben que no les pueden, no les votan o no les pueden hacer nada, si uno se ponga las denuncias, eso nos ha pasado en el Eugenio Espejo y en el Enrique García, y, y las personas siguen ahí. Sí, pues es que ahí sí, o sea, ahí estoy de acuerdo de verdad con la evaluación, porque sí hay una tensión y una falta de respeto terrible, terrible, terrible. O sea, ahí sí es complicado. Estas podría decirse que son las similitudes, o sea, estamos replicando lo que pasó en el 2008, queriendo abarcar todos los poderes. También se podría decir que se quiere eliminar o controlar el Consejo de Participación Ciudadana. Se supone que al inicio de la propuesta fue eliminar el CPCCS. Y esto estaría enfocado a... Pero actualmente parece que están trabajando acorde de lo que se ve. No se ve que haya malentendimiento dentro del gobierno y el CPCCS. Bueno, por el momento. Algo que a mí me quedaba en duda. Nosotros hemos pedido al Consejo de Participación Ciudadana que nos ayude a conformar asambleas barriales, a conformar cabildos, pero nunca ha habido respuesta. ¿Cuál es la función exactamente del Consejo de Participación Ciudadana? Por supuesto que una de las fases del Consejo de Participación Ciudadana es eso, es la conformación de las asambleas cantonales y asambleas barriales. A ver, la normativa te dice y la ley, aparte que esto se hace por medio de tanto del Consejo Provincial y de los gobiernos autónomos cantonales. O sea, aparte que, o sea, se hace por medio de cada uno de los seccionales. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la ley y ellos, es obligación de ellos coordinar cada una de las sesiones, de las asambleas y no solo las cantonales, las barriales, las provinciales, dentro de eso también se van las asambleas o representantes de los diferentes gremios, asociaciones de juventudes, de niñez, de grupos vulnerables. O sea, todos ellos tienen representación, porque ellos son los veedores de los presupuestos participativos de los diferentes gobiernos. ¿Y qué pasa si no lo quieren hacer? ¿Quién los fiscaliza o quién fiscaliza a que cumplan las obligaciones del Consejo de Participación Ciudadana? Porque nosotros hemos pedido más. La fiscalización al CPCCS se tiene que manejar por medio de la asamblea, porque sería incumplimiento de funciones. Nosotros Entonces se hemos tendría pedido que más de ver 5 si años, están no se incumpliendo las quiere ayudar. funciones y se tendría que poner en conocimiento de la Asamblea Nacional por ver y también depende de cuál sea el incumplimiento y se podría poner en la Contraloría, creería yo. O sea, es que toca revisar cuál es el incumplimiento en sí. O sea, la Asamblea Nacional sí puede fiscalizar o
O, claro, A toda fiscalizar entidad el pública. tipo de La participación, Asamblea claro. Nacional fiscaliza a toda entidad pública, excepto los consejos autónomos descentralizados, porque ellos son autónomos. O sea, no ¿Cuáles podemos serían los fiscalizar, consejos de autonomía? a ver, ni Al- a las alcaldías, ni a las juntas parroquiales, ni a las prefecturas. A eso no se fiscaliza, no fiscaliza la Asamblea. de todas Puedes las hacer instituciones públicas. seguimiento, pero no puedes fiscalizar. Ya. O sea, en este caso, la Asamblea Nacional no podría hacer nada acerca del corte de agua que tienen las personas del sur de Quito. No, ahí para eso los entes a fiscalizar son los concejales. Eso dice el COTAC. Sí, tienen una gran mayoría que están aplaudiendo todas las cosas, que no se puede hacer tampoco nada. Ay, Bueno, sí, es interesante recordar esto. Me gustaría que nos dejes algunas anécdotas de que tú estuviste y conociste más el tema del gobierno de Rafael Correa. ¿Cuáles que pensarías que son las mejores, las buenas obras y las malas acciones del gobierno de Correa? Bueno, te comento que yo tanto, o sea, nunca fui correísta, te diré. No, 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 Sí, no bueno, fui eres de... no fui correísta, no estuve tan chiquita ni tanto, pero una de las anécdotas y la verdad que me llama mucho la atención porque la vivió un familiar, alguien muy cercano nuestro. Mi sobrina había perdido la audición porque le dio meningitis a los 13 años. Como hasta los 15 años todavía son niños, se los considera niños. En esto te estoy hablando del 2012, 2013. Ella le estaban atendiendo en el Vaca Ortiz. Entonces ella todavía estaba ahí en cola, en espera para hacerle un implante coclear. Entonces mi hermana me contaba muy asustada que ella dice que todo el mundo estaba militarizado, todo el mundo con seguridad, era porque el presidente Rafael Correa llegaba a hacer una inspección del hospital. Entonces ella sale del ascensor y se lo encuentra de frente y la coge de una de frente y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te atendieron? ¿Todo bien? Y ella se queda fría. Sí, 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 me atendieron. ¿Qué le pasa a tu hija? Perdió la audición, pero sí la atendieron, ¿sí? Sí, sí la atendieron. Entonces, que te digo, es una anécdota, pero en buen sentido, en buena lid se puede decir, porque sí, mi sobrina fue beneficiosa del implante cloquear en el Baco Ortiz y con convenio con el Hospital Bos Andes y ella ahí y por eso pudo volver a escuchar. Entonces, ¿qué te digo? Es una anécdota, no te estoy hablando algo de las carreteras de vialidad, todo el mundo habla de carreteras, vialidad y todas las cosas, pero esto es algo que fue algo personal que, ya te digo, nunca fuimos correístas ni nada que ver, pero fue algo que es gratificante en la salud. Qué bueno por esa parte. ¿Y qué Mm. considerarías que fue pésimo, fue malo? ¿Sabes que algo que me ha llamado mucha la atención porque también he sido vedora de participación ciudadana y yo en la política un poco inicié como coordinadora cantonal de participación ciudadana y en políticas públicas y eso ha sido mi fuerte como fui iniciando, que él por cumplir su plan de trabajo, su plan de acción, él implementaba o ofrecía las obras, como los hospitales, como los colegios del milenio, pero él cogía y firmaba las actas y decía, bueno, empiezan la obra y me la hacen. Y firmaba ese momento y empezaban la construcción. Y no contaban todavía con los planos aprobados ni con los permisos. O sea, las obras se construían y después se gestionaba el permiso. Eso me ha llamado la atención porque eso llegó a mí y sobre todo aquí cerca de donde yo vivo era la legalización del Telmo Hidalgo. Hay otro colegio acá que se quedó sin legalizar, de ciertos hospitales de Guayaquil. Entonces, esas cosas me han llamado la atención. O sea, yo no estoy en contra de que se hagan las obras, o sea, muy bien, por las obras se tienen que desarrollar, pero él me imagino que en el auge o en la euforia de coger y cumplir con el ofrecimiento, lo cogía y lo hacía. Ofrecía y contrataban, sea como sea, lo hacían. Y estaba ahí la obra y él quedaba bien. Pero claro, el problema después era el poder legalizar. Eso me ha llamado mucho la atención y eso es lo que veo que fue una falencia.
una falencia en ese punto, porque a la par se tendría que haber ido legalizando, porque pues no contabas con permiso de alcantarillado, no tenías conexiones de agua potable, entonces esas eran errores que te pasaban factura a la larga. Ujú. Bueno, fantástico, me encanta conversar. Ahora hablemos, este gobierno lleva muy poco tiempo, tuvo 2 años de práctica para el término de mandato del gobierno de Guillermo Lasso y prácticamente estamos recién iniciando en este gobierno. Pero ¿qué considerarías de la misma manera lo bueno y lo malo de este nuevo gobierno? A ver, dentro del gobierno, las propuestas que él tuvo al inicio o al inicio cuando estamos hablando de diciembre, enero, diciembre de 2023, enero de 2024, como para poder apalear la inseguridad del país, eh, el decreto 111 de declarar en estado de excepción o guerra al país para retomar la seguridad. Fue un decreto que nunca se había tomado, fue un decreto capaz que apresurado. A nosotros como asambleístas, en mi caso en ese tiempo, sí nos llamó mucho la atención, de conmoción o guerra, de conmoción interna era. Pero al mismo tiempo, esto, ¿qué te digo? Esto ayudó un poco a frenar las cosas. Yo creo que si hubiese tenido el ministro que tiene en la actualidad, hubiese sido mejor las acciones de seguridad en el año 2024. Yo creo que hubiesen sido más bien a tiempo. No critico las acciones de la ministra anterior, pero sí creo que tuvo que haber cambiado hace rato de personal, sobre todo de ciertos ministros. Otra cosa que en el punto de que me llama la atención de él es, y yo creo que desde mi punto de vista, y que no lo tome a mal, si es que escuchan de entrevista y sobre todo los medios de comunicación y la gente cercana de él, porque yo sé que quien no opina o no está al lado de él es correísta o somos guerrilleros o somos narcotraficantes, porque así es como nos están catalogando. Yo creo que es momento de dejar de vender odio, de dejar de vender discriminación, de dejar de vender el ataque, el rencor. Es el momento de vender propuestas, es el momento de recuperar el país. O sea, ni siquiera ideologías políticas, porque ya el país de ideologías de derecha, de izquierda, de centro no va. O sea, con una ideología no sacamos adelante al país. Uniendo las tres ideologías, sí, porque se necesita de la inversión, se necesita de políticas públicas, se necesita de un Estado para poder generar seguridad jurídica para que puedan venir las inversiones y poder sacar adelante al Ecuador. Entonces, creo que ya es hora que deje de estar en campaña y es hora de que él empiece a sentarse como el presidente de los ecuatorianos que es y a demostrar que es capaz y a ser el líder por el cual votaron los ecuatorianos. Eso sería mi mensaje en sí. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompañó Alexandra Castillo, es ex asambleísta, con quien conversamos acerca de las similitudes y diferencias que hay entre el gobierno del 2008, de la Asamblea Nacional del 2008 y del 2025. Eh, no parecen muchas, pero son algo considerables, algo que deberíamos analizar y ver hacia dónde estamos remando, a quién le estamos dando el poder y qué estamos ganando con eso. Mensaje a la ciudadanía, ¿qué les podrías decir a las personas que nos siguen en redes sociales, que nos están viendo? Déjanos un mensaje, por favor. A todos los ecuatorianos, que es momento de pensar en el futuro, que es momento de unirnos, es momento de trabajar en conjunto. Como dije, las ideologías políticas no van, los partidos políticos no van, sí son necesarios para poder elegir a nuestros gobernantes, pero debemos de pensar
en quién nos va a representar, a quiénes le vamos a dar el voto. Y al mismo tiempo debemos de analizar, sobre todo cuando ya han sido electos, quiénes nos cumplen y quiénes no, y poner en una balanza y seguir apoyando. Y si ya hemos apoyado, exigirle que nos cumplan, porque nosotros pagamos impuestos. Nosotros todos los días tributamos y trabajamos. Entonces es momento que ellos den al ecuatoriano, sobre todo seguridad, salud y sobre todo una estabilidad, que es lo que necesita el país. Pero nosotros tenemos que seguir unidos y seamos cada vez más humanos y más amigables, porque eso es lo que hemos dejado últimamente. Nos hemos convertido en enemigos porque el presidente se pelea con el correísmo, nosotros también nos peleamos con el que es correísta. O sea, no, señores, no tiene nada que ver. Mientras nosotros nos peleamos, ellos toman café. Ellos salen de viaje y toman café, o sea, dejemos de estarnos peleando. Nosotros somos ecuatorianos y somos ecuatorianos de bien, así que tenemos que llevarnos bien. Muchas gracias. Hoy nos acompañó Alexandra Castillo, ex asambleísta, con quien conversamos acerca de estas similitudes y diferencias del gobierno. Les invito a que le den like, compartan, comenten. Recuerden que todas las entrevistas de Diálogo Abierto las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y poder revisarlas y ver las opiniones de nuestros invitados. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.